Oración. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, perdón, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos quieres mostrar más cosas de tu carácter, de tu voluntad, de tu corazón. Tú nos quieres llevar a un conocimiento mayor de tu grandeza, Señor. Y en este conocimiento también quieres que nosotros tengamos un corazón sensible, Señor, a este mundo que está en la oscuridad y a las personas que nos rodean, que no te conocen, Señor. Ayúdanos, capacítanos, danos gracia para saber qué decir y cómo decirlo. Gracias, Padre, porque tú tienes planes, Señor, propósitos y el deseo también de que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a ser instrumentos y canales de tu evangelio, de tu amor, de tu perdón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a ver hoy es el segundo tema sobre los argumentos a favor de la existencia de Dios. El tema pasado fue el argumento cosmológico. Es el tema 4 que yo estoy compartiendo, pero es el segundo tema sobre los argumentos a favor de Dios, y el nombre de este argumento es el argumento del ajuste fino. No sé si alguien ha escuchado sobre este argumento, también llamado argumento del diseño inteligente. Y este argumento establece que la existencia de la vida, como la conocemos, obedece a un conjunto de constantes o leyes en el universo, leyes físicas o leyes químicas o leyes de cualquier otro tipo que han sido finamente establecidas, finamente ajustadas con anterioridad para que se originara la vida y para que esta vida se sustentara. Este argumento parte del supuesto de que la creación tiene un propósito y un diseño. Este argumento apunta hacia un diseñador, hacia un creador. Y vamos a escribir solamente estas dos premisas. Premisa 1, todo diseño implica un diseñador. Suena lógico, ¿no? Premisa 1, todo diseño implica un diseñador. Premisa 2, el universo muestra orden y diseño. Premisa 2, el universo muestra orden y diseño. Y la conclusión es, por lo tanto, debe haber un diseñador inteligente que le dio orden y propósito al universo. Repito la conclusión. Por lo tanto, debe haber un diseñador inteligente que le dio orden y propósito al universo. Suenan muy lógicas estas premisas, ¿no? Y la conclusión, que todo diseño nos apunta hacia alguien que elaboró ese diseño, y como en el universo vemos tanta perfección, tanto orden y por lo tanto un diseño, estas cosas apuntan hacia un diseñador del universo. Y yo quisiera que en esta parte me siguieran, me prestaran atención. Yo sé que a veces es bueno y necesario escribir, sin embargo en le comentaba yo hace rato a la hermana, en este punto que estamos por compartir, por comentar, me gustaría más que me pusieran atención en lugar de escribirlo, porque es como que es mucha información, y yo creo que es más benéfico a veces cuando ponemos atención que estarlo escribiendo para no perder algún detalle, ¿no? Es importante entonces saber qué es un diseño, qué significa diseñar. Y diseñar es llevar a la realidad una idea. Diseñar es llevar a la realidad
una idea. Es tener una idea que se pone en la vida real, como un arquitecto, ¿no? Que diseña planos y después construye una casa o un puente o lo que sea. Diseñar es llevar a la realidad una idea. Y para ello se requieren 3 elementos: la mente que tiene la idea, el proceso para llevar a cabo la idea y la idea manifestada en la realidad. No sé si ustedes han escuchado la analogía del relojero. Yo creo que es una analogía muy lógica y es un argumento a favor del diseño inteligente y de un creador. La desarrolló un creyente británico allá por 1800 y algo, y dice así: al observar un mecanismo tan sencillo como un reloj, a nadie se le ocurre dudar que este es el producto de una creación, que es el resultado de un trabajo intencional. A ninguna persona en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como el del reloj, con sus engranajes dentados, su solenoide y su bobina dispuesta de manera precisa entre sí para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una sucesión de casualidades que progresivamente han ido dando forma a sus partes y que además han dado con el acople entre sí de dichas partes para dar con la función deseada. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo con su función, su finalidad, interdependientes entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que nos concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Y la analogía del relojero inicia que esta persona se encuentra caminando en un bosque y encuentra una piedra y alguien le pregunta: oye, ¿cómo llegó esa piedra ahí? Pues, quién sabe, pues a lo mejor siempre ha estado ahí, es una piedra. Pero si se encuentra un reloj tan perfecto como funcionan pues los de mano, ¿no? Los digitales no, bueno, también son perfectos, pero en su caso un reloj análogo, y encuentra un reloj en el suelo, nadie podría pensar: no, ese reloj siempre ha estado ahí desde la eternidad. No, ese reloj llegó ahí por alguna razón, alguien lo diseñó, alguien tuvo que tener una idea y llevarla a la realidad, tuvo que conjuntar todas sus partes, tuvo que tener la inteligencia para hacerlo. Lo mismo pasa con el universo, lo mismo pasa con nosotros. Y hay personas en el mundo ateas que pueden llegar a pensar que somos obra de la casualidad, que el universo mismo es existencia de la casualidad. Hay científicos que establecen que es mucho más probable que exista un universo que prohíbe la vida que un universo que sustente la vida. Hay un científico ateo llamado Stephen Hawking que ha dicho que si un segundo después del Big Bang, el Big Bang lo vimos en la clase pasada, es una teoría aceptada dentro de los científicos, tanto creyentes o cristianos como ateos, es una teoría ya muy aceptada. El Big Bang pues es el que dio origen al universo. Si un segundo después del Big Bang el ritmo de expansión del universo hubiera sido menor, por una sola parte en 100,000 millones de millones, es un número que no podemos ni imaginar, el universo se hubiera desaparecido, se hubiera convertido en una bola de fuego. Es decir, que después de la explosión del Big Bang, esta explosión se desarrolló con una velocidad tal que si hubiera sido distinta, la vida sería imposible. Hay un libro del cual me basé para una parte importante, que es cómo se originó la vida. Yo creo que es algo que todos pensamos en algún momento de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo es que hay vida y estamos aquí? ¿Cuál es el origen de la vida?
Y muchos científicos en los años, a principios de 1900, pensaban que el origen de la vida sucedía de manera espontánea. No sé si llegaron a escuchar eso en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Y algunos científicos dijeron estar de acuerdo con Luis Pasteur en que el origen espontáneo no sucede en un plazo de corto tiempo, pero teorizaron de que si hubieran miles de millones de años, la vida, que se originara la vida de manera espontánea, pudiera ser posible. Y esa es la base que tienen algunos científicos para pensar que las sustancias químicas no vivas pueden volverse sustancias químicas vivas. ¿Cómo es que lo no vivo puede crear algo vivo? ¿Cómo es que la nada puede crear algo? Suena ilógico a veces, ¿no? Pero los científicos y algunas personas piensan, es que si como el universo tiene miles de millones de años, la vida pudo haberse originado en algún momento. Pero vamos a ver qué más mencionan. En 1924, un químico ruso llamado Alexander Oparin, no sé si lo han escuchado, propuso que las configuraciones moleculares complejas y las funciones de la materia viva se desarrollaron a partir de moléculas simples que preexistieron en un mundo primitivo. Es el que dijo que la vida proviene del mar, no sé si se acuerdan o lo han escuchado, ¿no? Que vienen organismos chiquitos, muy chiquitos, y luego se empezaron a hacer organismos más complejos a través del tiempo. Otro científico dijo que la luz ultravioleta que actuaba en la atmósfera de la Tierra primitiva causó que azúcares y aminoácidos se concentraran en los océanos, y entonces surgió la vida a partir de un caldo primigenio. Curiosa esta palabra caldo, ¿no? Caldo primigenio. Y es una idea muy aceptada entre muchos científicos que la vida se originó en un caldo del océano, y de ahí vinieron los primeros seres vivos y después se desarrollaron en seres más complejos, y así más complejos y más complejos hasta llegar al chango y luego el hombre, ¿no? Hubo un científico que ganó el premio Nobel que sugirió que la Tierra primitiva, la atmósfera de la Tierra primitiva era favorable para que surgieran ciertos compuestos orgánicos. Y realizó un experimento. En el que yo me acuerdo haberlo visto en mis libros de, no sé si de la secundaria o de la preparatoria, no sé ustedes, entre las personas que descubrieron el ADN, a la par también hubo un experimento donde en un laboratorio estaban echando como rayos eléctricos y sustancias muy particulares que al final del experimento surgieron aminoácidos. Entonces ese experimento representaba lo que pasó en el comienzo de la Tierra primitiva, y entonces se generaron organismos vivos, pudiendo así establecer que de la nada se puede crear vida. Una persona dijo que el experimento demostró que era el primer paso en la creación que el primer paso en la creación de la vida no era un hecho al azar, sino algo inevitable. Alguien puede decir, pues es que los millones y millones de años hacen inevitable que la vida surja. Sin embargo, los que hicieron este experimento no tenían pruebas reales de que la Tierra primitiva tuviera esa atmósfera. Era solamente una teoría y se aceptó como cierta durante muchos años. Incluso es algo que, le digo, me enseñaron a mí en la secundaria preparatoria, no sé si ustedes lo recuerdan, se los enseñaron a ustedes, y toman esas teorías como algo cierto, como algo verdadero. Obviamente dejando de lado
participación de Dios en la creación. Para que un sistema vivo exista, debe hacer tres cosas: procesar energía, almacenar información y reproducirse. Alguien dijo que una célula es como una fábrica de alta tecnología, perfeccionada con lenguajes artificiales y sistemas descifradores, con bancos de memoria que almacenan y recuperan datos. Son sistemas de control precisos que regulan la ensambladura automática de componentes. Hay mecanismos de corrección y control de calidad. Suena más a una fábrica, ¿no? Una célula es como una fábrica en funcionamiento perfecto. Tiene un diseño tan exacto que es una cosa impresionante, una célula. Para construir un organismo vivo, para que la vida surja, es indispensable que se generen aminoácidos. Yo creo que alguien que sabe de química o que sabe de biología puede entender mejor estos conceptos, pero voy a tratar de explicarlos de una manera sencilla. Se establece que para la vida lo indispensable son aminoácidos. Son como cadenas, son como bloques para ensamblar que usan los niños. No sé si los conocen o los han visto, ¿no? Para formar figuras. Hagan de cuenta que son bloques para formar figuras. Y hay 80 distintos tipos de aminoácidos, pero solamente 20 aminoácidos contienen vida. Y dice este científico que el truco es aislar aminoácidos adecuados que produzcan vida. Y estos aminoácidos tienen que enlazarse en una secuencia tal para producir entonces proteína. Aminoácidos y luego proteína. Pero la proteína implica que hay un enlace de aminoácidos perfecto, exacto, conducido por un lenguaje. Se tienen que juntar los aminoácidos adecuados en la secuencia adecuada para que haya vida. En cierto modo es algo similar como una impresora que saca letras, que saca hojas con letras, y alguien manualmente coloca estas letras para generar una oración entendible. No se genera por el azar. Alguien tiene que acomodar esas letras para formar entonces una oración. Es algo parecido. Los aminoácidos tienen que ordenarse de cierta forma para generar proteínas y por lo tanto vida. Tiene que ser guiado de una manera inteligente. Si solo se escoge letras sin ningún método, si se dejan caer, no sé si han visto una impresora que nadie agarra las hojas y las hojas se caen al piso, ¿no? Hagan de cuenta que son como hojas que caen al piso y entonces tiene que formarse una oración. No se puede. Alguien tiene que sacar esas hojas de letras y acomodarlas de cierta forma. ¿Y cuáles son las oportunidades de que se obtengan palabras, oraciones, párrafos de una impresora que saca letras? Es algo imposible. Lo mismo pasa con la formación de la vida. Tiene que haber una inteligencia acomodando el orden de los aminoácidos o de los elementos que forman la vida. Los científicos pensaron, como les decía en un principio, que si se le da suficiente tiempo, entonces esto se va a generar. Que el tiempo es el que produce la vida. Y como el universo, pensaban, es infinitamente antiguo, los científicos pensaban que el universo no tenía un comienzo, que siempre había existido. Y hay personas también, yo creo que hasta el día de hoy, que tienen la idea de que el universo ha existido desde siempre. Pero a través de la teoría del Big Bang se puede establecer que el universo tuvo un comienzo, que no ha habido un infinito tiempo en el universo.
El universo, se dice, tiene alrededor de 14,000 millones de años. Y la Tierra pasó un tiempo enfriándose a una temperatura que soportara vida. Los científicos estiman que el lapso que hay desde que la Tierra llegó a una temperatura adecuada y el primer surgimiento de la vida fue tan solo de 100 millones de años. Ahora, la probabilidad para que la vida hubiera surgido ya no se establece en un tiempo infinito. Ya se limita, se acorta el tiempo en el que la vida pudo haber surgido en la Tierra. Y el tiempo es 100 millones de años. Alguien pudiera pensar, por eso sigue siendo un montón de montones de tiempo. Sin embargo, para que la vida pudiera llegar a formarse, el tiempo sí tiene relevancia. Para formar un organismo vivo, las probabilidades matemáticas son, dice el científico, de manera astronómica. Las probabilidades de crear una sola molécula de proteína funcional serían de una posibilidad en un 10 con 60 ceros a la derecha. 10 elevado a la 60 es una probabilidad para crear la vida, dice este científico. Y en otras palabras lo establece así: la probabilidad de enlazar 100 aminoácidos para crear una molécula de proteína por casualidad sería lo mismo que un hombre vendado encontrara un grano de sal marcado en alguna parte del desierto del Sahara y que no lo haga solo una vez, sino 3 veces distintas. ¿Se imaginan esto? La probabilidad de que se enlazaran 100 aminoácidos, que es el punto inicial de la vida, para crear una molécula de proteína por pura casualidad, es lo mismo que si un hombre vendado encontrara un grano de sal marcado en alguna parte del desierto del Sahara 3 veces. ¿Ustedes creen que sea algo posible? ¿Que alguien encuentre un grano de sal 3 veces en el desierto? No. Lo mismo pasa con que la vida hubiera surgido por casualidad. Ahora algunos piensan que la vida se originó por extraterrestres. Hay muchas películas sobre eso, ¿no? Y que alguien en una nave vino y arrojó células de cierto tipo en la Tierra y se fue. Y ahí estaba la vida. Y se empezó a desarrollar como la conocemos ahora. Sin embargo, esta teoría pues es muy loca, pero no resuelve el problema del origen de la vida. Simplemente lo puede trasladar como a otro planeta, ¿no? No resuelve cómo se originó la vida. No hay una teoría científica actualmente que explique satisfactoriamente el origen de la vida. Y la conclusión más razonable que tienen muchos científicos es que una inteligencia tuvo que haber ordenado la información necesaria para que la vida se hubiera producido. El cifrado del ADN, no sé si ustedes han escuchado sobre el ADN, es el lenguaje que tenemos en cada célula que nos hace ser como somos. El ADN es como les mencionaba, un lenguaje, pero un lenguaje muy específico, un lenguaje que obviamente tiene un orden. El ADN no se estableció por casualidad, no se estableció con el paso del tiempo. El ADN implica un orden, un diseño, una cuestión perfectamente ordenada. Cada célula en nuestro cuerpo tiene más información que todos los volúmenes juntos de la Enciclopedia Británica, que son como 30 volúmenes, muchos libros. Cada célula de nuestro cuerpo tiene más información que cualquier libro que exista.
Y es una información que lleva un orden, una secuencia, tiene una lógica. Es razonable llegar a la conclusión de que no somos producto de la casualidad o de una naturaleza sin guía, sino que se puede concluir que tanta perfección indica a un diseñador. Y hay muchas variables en lo que vemos en el universo que a veces no tomamos en cuenta, solo lo damos por sentado, que si fueran distintas en una proporción muy, muy pequeña, la vida no sería posible. Ustedes no sé si han pensado qué pasaría si la Tierra estuviera más cerca del Sol. La ubicación de la Tierra en el sistema solar, ser el tercer planeta, es una cuestión privilegiada que permite que existamos. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, la temperatura en el planeta se elevaría y el agua se evaporaría, lo que impediría la vida. El periodo de traslación de la Tierra sería menor, no habría ecosistemas, no seríamos un planeta habitable. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, si la Tierra estuviera más lejos del Sol, el agua se congelaría. Igualmente no hubiera ecosistemas que permitieran la vida. Ahora, la Tierra recibe una fracción muy pequeña de la energía del Sol y es la energía apropiada que se requiere para sustentar la vida. Y es precisamente por la ubicación que tiene la Tierra respecto al Sol. Está a una distancia de casi 150 millones de kilómetros, la Tierra del Sol. La Tierra viaja a una velocidad aproximada de 107.200 kilómetros por hora, pero no lo sentimos, ¿verdad? ¿Alguien se despeina por viajar tan rápido? ¿No va? No lo sentimos y es a causa de la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad, que nos mantiene con los pies en la tierra. Y esa velocidad es la apropiada para contrarrestar la atracción gravitatoria. La velocidad en la que gira nuestro planeta es una velocidad precisa, exacta, que nos mantiene pudiendo caminar, pudiendo correr, que nos mantiene como estamos. Si la Tierra girara más rápido, saldríamos volando. Si la Tierra girara un poco más lento, no nos podríamos mover con la misma facilidad. Si la velocidad de la Tierra disminuyera, la Tierra sería atraída hacia el Sol. Y por lo tanto, la Tierra se quemaría en algún tiempo. La velocidad que tiene la Tierra es una velocidad exacta que permite la existencia de la vida. La Tierra gira sobre su eje, ¿cuántos saben eso? Cada 24 horas, lo que hace que haya luz y oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra girara sobre su eje solamente una vez en el año? Eso significaría que la Tierra estaría de cara al Sol durante todo un año y en medio de esas circunstancias la vida también sería complicada o imposible. La Tierra también tiene una inclinación, ¿cuántos sabían eso? La Tierra no está derecha, está inclinada y tiene una inclinación de 23.27 grados con relación al Sol. Si la Tierra no estuviera inclinada, no habría cambio de estaciones. El clima sería el mismo constantemente. Haría que la vida fuera difícil y que no pudiera crecer la flora y la fauna como se hace actualmente. Si la Tierra estuviera inclinada más, habría también veranos extremadamente calientes, inviernos extremadamente fríos.
La inclinación de la Tierra permite el cambio de estaciones de manera gradual y eso hace que la vida sea existente, sea posible. Y es difícil pensar que todas estas coincidencias o que todas estas condiciones tan particulares y tan precisas sean origen o sean consecuencia del azar o del tiempo. Implican una cuestión perfecta, un diseño perfecto, una ubicación tan exacta que es lógico pensar que alguien, Dios, colocó las cosas de una manera tan precisa, ordenada, tan ubicada para permitir la vida. El sol tiene, por ejemplo, rachas de viento, le llaman, o vientos solares. Y este viento solar golpea el campo magnético de la Tierra. Debido a la fuerza opuesta ejercida por la Tierra, las partículas del viento solar no pueden avanzar más y son desviadas por el campo magnético rodeando al planeta. Esta capa protectora se llama magnetosfera y evita que las partículas energéticas lleguen a nuestra atmósfera. Y las que llegan a entrar, que son muy pocas, llegan a los polos y generan lo que se llama la aurora boreal en el norte y la aurora astral en el sur, que son partículas del viento solar. Si no existiera el eje magnético de la Tierra, la vida no sería posible, porque el viento solar, al impactar con los protones y electrones que están en la Tierra, harían escapar el oxígeno e hidrógeno y la Tierra perdería la mayoría del agua de la atmósfera y de los océanos. El campo magnético de la Tierra nos protege contra los rayos cósmicos y estas partículas están eléctricamente cargadas y son desviadas por el eje. Son cosas que ignoramos, muy específicas, que a lo mejor solamente alguien que estudió física y biología y mecánica cuántica y tiene como un conocimiento mayor o un conocimiento más profundo de estas cosas lo sabría, pero nosotros como simples mortales lo ignoramos. Sin embargo, esto no significa que no podamos admirarnos de la precisión de tantas cosas que hay en la Tierra. La formación de la Luna, por ejemplo. No sé si ustedes han leído cómo se formó la Luna o han escuchado. La Luna fue el resultado de una colisión que tuvo la Tierra con un planeta llamado Theia. Cuando se formó el sistema solar, dicen los científicos que la Tierra estaba en su órbita, pero también había otro planeta que estaba en la misma órbita de la Tierra y que en algún momento del tiempo ese planeta chocó con la Tierra. Y chocó en el punto exacto para que la Tierra no se destruyera. Se llama la teoría del gran impacto. Esta colisión tuvo que ocurrir en un ángulo exacto, porque si hubiera sido más directo, la Tierra se hubiera destruido. Y si hubiera sido menos directo, la Luna se hubiera desviado sin producir la necesaria colisión. La Luna es un planeta chiquito que chocó con la Tierra hace miles de años. Y chocó con la Tierra de la manera perfecta y exacta. Sin la creación de la Luna o sin la existencia de la Luna, la Tierra daría una vuelta cada 8 horas en lugar de cada 24. Y esta velocidad provocaría unos vientos de tal magnitud que la atmósfera tendría más oxígeno y el campo magnético sería 3 veces más intenso. La vida hubiera evolucionado en una forma distinta a como la conocemos.
La gravedad de la luna impide que el eje de la Tierra sea distinto. La fuerza gravitacional de la luna tira de los océanos. En algunas partes el planeta está como achatado, dicen los científicos. Hace que la Tierra se abulte ligeramente. Y este abultamiento es lo que crea las mareas. Las mareas que tenemos se deben a que la luna está donde está. Si la luna estuviera más cerca, la fuerza sería mayor, las mareas bajas serían más bajas y las mareas altas provocarían un catástrofe en la Tierra. La Tierra se encuentra afortunadamente en el lugar exacto para evitar la colisión de asteroides, porque hay un planeta en el sistema que ayuda a que los asteroides no colisionen con la Tierra. Este planeta es Júpiter, porque desvía los asteroides y cometas al espacio exterior. Es como si estuviera protegiendo a la Tierra, ¿no? Extendiendo todos sus brazos, ¿no? Para evitar que los cometas impacten con la Tierra. Si Júpiter tuviera un tamaño menor, su gravedad habría sido más débil, permitiendo que los asteroides cayeran en la Tierra, haciendo imposible la vida. Ahora también el sistema solar se encuentra a su vez en una zona llamada Ricitos de Oro de la galaxia, la Vía Láctea. La ubicación en el que está el sistema solar también es una cosa impresionante, porque está en un lugar suficientemente lejos de su centro, de la galaxia, para evitar la influencia de un agujero negro, de radiaciones de supernovas y las inestabilidades orbitales, pero lo suficientemente cerca de la galaxia como para poseer químicos pesados. El argumento del diseño no tiene que ver con el azar. El diseño señala hacia una causa inteligente, hacia Dios. La ciencia se basa en observaciones repetidas, La ciencia no se basa en el azar. El argumento del azar, si alguien te dice, no, pues es que somos obra de la casualidad, ese no es un argumento científico. La ley de la probabilidad dice que es más factible que haya un diseñador inteligente y no que la vida sea consecuencia del azar. Y así como esas variables hay muchas más variables que señalan hacia un diseñador. Yo antes de ser cristiano, yo creía en Dios, pues a mi manera, ¿no? Pero pensaba que la existencia de Dios era posible porque tanta perfección, tanta exactitud en las cosas, me parecía que no era obra de la casualidad. Y este argumento del diseño inteligente o del ajuste fino es un argumento, me parece lógico y racional, que podemos hablar o compartir con las personas que no creen en Dios o que piensan que la vida es producto del azar. Hay muchos científicos, o sea, no es una cuestión de fe, es una cuestión de que la ciencia los ha llevado a concluir de que hay un diseño inteligente en todas las cosas. Hay científicos que se han vuelto cristianos a través de sus estudios. No fueron cristianos porque desde chiquitos los llevaron a la iglesia, entonces creían en Dios desde chiquitos, no. La evidencia de sus estudios los llevó a concluir que tanta perfección es una obra de un diseñador. Y este argumento es importante porque también puede reafirmar nuestra fe para entender que incluso el aire que respiramos
tiene la composición exacta para la vida. ¿Cuántos saben cómo está compuesto el aire? ¿Qué tiene el aire? Aparte de oxígeno, nitrógeno y no. Argón, otro elemento. Oxígeno, nitrógeno, argón. El aire y a veces es difícil razonar esto que es tan sencillo. Lo que respiramos tiene la composición exacta para poder vivir. Y a veces las personas pasan sus vidas sin considerar esto y pensando que esta exactitud es porque pues, pasaron muchos millones de años y tenía que pasar. No sé ustedes si les maravilla tanta perfección, tanta exactitud, tanta belleza en todos lados donde miramos. Y los cielos, dice su palabra, cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice Hebreos. Y a través también de esta información que yo les invito a que puedan como profundizar. Hay muchos libros y hay muchos temas en internet. También es bueno que puedan como ir discerniendo, ¿no? Porque hay unos que no son tan buenos. Pero como les digo, tanta perfección tiene que sorprendernos, ¿no? Maravillarnos. Y en esa perfección podemos hablarle a los que no creen, hablarle a las personas, mira, esta exactitud de las cosas apunta hacia alguien que ordenó que todo fuera así. Es lógico pensar en Dios, no es irracional, no es un pensamiento de tontos, no es un pensamiento no es un cuento de hadas. Decía, ¿cómo se llama el de la silla de ruedas? El Stephen Hawking. Dice que Dios es un cuento de hadas para los que le temen a la oscuridad, decía. Y hay un apologista muy bueno que se llama John Lennox, que ojalá lo puedan también buscar, es un matemático de Oxford, en Inglaterra, muy famoso y muy bueno, muy puntual. Y él responde, dice, el ateísmo es un cuento de hadas para los que le temen a la luz. Al final de cuentas, los que no creen en Dios no es por falta de evidencia, ni científica, ni filosófica, ni incluso con nuestra propia vida podemos contarle algo, lo que Dios hizo, milagros que Dios ha hecho, y personas terminarían no creyendo, no porque no hay evidencias o no porque no hay información o no porque no hay personas que les digan, mira, hacia acá, mira, aquí está Dios. Las personas muchas veces no creen o no quieren creer porque prefieren vivir en la oscuridad. No vienen a la luz, decía Jesús, para que sus obras no sean manifiestas. Y nuestro trabajo es, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como creyentes es proporcionar toda la información que tengamos, proporcionar los argumentos que tengamos para apelar a la conciencia de los hombres y hacerles ver, mira, observa esta evidencia, mira esto apunta hacia Dios, ¿qué respuesta puedes darle? Porque hay argumentos que son muy, como este del ajuste fino, que son muy contundentes. Aún con esta evidencia y con esta información, siempre van a haber científicos y personas que no van a creer, que van a tener otras teorías y que van a decir, no, venimos del chango.
incluso, bueno, a lo mejor eso da otra clase, pero hay muchos, y ya está refutada, la teoría de la evolución ya está refutada. Y es algo que se sigue enseñando en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Es información que se sigue estableciendo como verdad absoluta, como cierta. Pero es necesario investigar más. Hay muchos científicos, les digo, no porque desde chiquitos eran creyentes, sino porque sus investigaciones les llevaron a creer en Dios. Y hay muchos científicos que han refutado y con mucha información y con mucho éxito la teoría de la evolución. Pero bueno, eso ya es para otro momento tal vez, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el tema de hoy. Estaría subiendo al grupo de WhatsApp las clases, la información que hemos compartido respecto a los argumentos. Y la próxima salida para compartir va a ser el sábado 23. Yo les pido de favor, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me comente para agregarlo. Si alguien no puede ir ese día, igual coménteme, ¿no? para saber cuántos vamos a ir y organizarnos. Si no van a ir, si tienen que cooperar con algo para ponerse a mano y estar todos como en la misma idea, ¿verdad? Sábado 24, perdón. Ay, 23. 24, sábado 24, a las 5, aquí. Si hubiera algún cambio, yo le estaría comentando en el grupo de WhatsApp. La última salida fue en noviembre, fuimos como 9, más o menos. Fue una actividad muy, muy bonita, muy edificante. Cuando compartimos, normalmente los que salimos más bendecidos somos nosotros. Y es una experiencia muy bonita. Si alguien no pudo ir, les animo a que vayan en esta ocasión. Y si fueron, pues les animo a que vuelvan a ir. Dios nos bendice cuando compartimos su palabra, siempre, siempre. Una bendición. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos. Amado Dios, te damos gracias porque podemos ver y tú nos recuerdas que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque los cielos cuentan tu gloria, Señor. Los cielos gritan de tu poder y de tu sabiduría infinita para hacer cada cosa, aún las más pequeñas, Señor, hasta las más grandes. Tú las pusiste ahí con un orden y al sonido de tu voz todo tomó su lugar. Tú pusiste límite al mar. Tú le dijiste, de aquí no pasarás. Tú pusiste el sol, la luna, a las estrellas llamas por nombre. Eres una persona tan grande, Señor. Es difícil, es imposible poderte comprender plenamente, pero lo que tú nos dejas ver de ti, lo que tú nos muestras de ti, Señor, nos sorprende. Porque tú no te dejaste sin testimonio en la naturaleza y tú no te dejaste sin testimonio en tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, que la tierra misma da testimonio de ti. Queremos nosotros ser así como la tierra que da testimonio de ti y da gloria a tu nombre. Queremos nosotros también anunciar tu gloria, Señor, anunciar que tú eres real, que tú existes, que tú creaste todas las cosas con un propósito, que nada existe sin propósito
que aunque las personas vivan en este mundo negándote, alejándose de ti y aún levantando su puño contra ti, Señor, tú les amas y tú tienes el deseo de que ellos se vuelvan a ti, Señor. No quieres que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu evangelio, instrumentos de tu voz, con nuestras palabras y también con nuestra forma de vida. Tú nos asombras, Señor, nos maravillas. Y queremos que tú nos uses para mostrar a las personas que tú les amas y que enviaste a Jesús a morir por ellos. Te damos tantas gracias en esta tarde, Señor. Llévanos con bien a casa y que en todo lugar donde estemos podamos ser luz y sal. A ti toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues somos despedidos. Que el Señor les bendiga.